Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos de invitado a Franco Olino. Él es vegano y además es triatleta. Hoy nos va a contar acerca de cómo encontró el veganismo, cómo fue su transición, cómo lo ha combinado con el triatlón y además nos va a contar experiencias de sus dos carreras, el Ironman Barcelona y el que hizo hace poco, hace aproximadamente 2-3 semanas, el Ironman en Texas. Nos vemos en el episodio. Hola, hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. ¿Tú qué tal? Súper bien por acá. Bueno, casi de noche acá en Temuco, hace mucho frío. Tú estás en Santiago, ¿no es ¿Verdad? cierto? En Santiago, sí, está empezando a oscurecer, pero queda un poquitito de tarde todavía. Bueno, bueno, qué bueno. Oye, bueno, gracias por venir al podcast primero, un gusto tenerte acá. Y lo que me interesa saber, así como de partida, es cómo te fue en tu última competencia en Estados Unidos, el Ironman Texas, si no me equivoco. Ajá. Cuéntanos cómo estuvo eso, cómo fue tu experiencia. Sí, fue una tremenda experiencia, estoy súper agradecido y contento porque las cosas se dieron como lo había planificado. Fue mi segundo Ironman, tuve la suerte de poder hacerlo en Texas hace como unas 3 semanas atrás. Y nada, sí, afortunadamente se dio todo como esperaba, fue una muy buena experiencia, pude acortar mi tiempo más o menos en 1 hora, así que igual muy contento por eso. Y agradecido a la organización, ni un problema. Arrendé una bicicleta ahora en vez de llevarme mi bicicleta desde Chile, que eso no te quiere dar todo trámite. Preferí arrendar una allá y muy agradecido el servicio, se notó el plus con una bicicleta profesional, así que muy contento por lo aprendido y ya tratando de ver cuál va a ser el siguiente desafío. Buenísimo, sí, que arrendaste una bici muy pro, de esas que no pesan nada, me imagino, Mi Benita, y sí, pedalean como avión. sí, Oye, bueno, Franco, como ya se dieron cuenta, es triatleta. No sé si también hace otros deportes, pero yo te conocí más que nada por el triatlón. ajá, Ahí vamos a hablar un poco más de eso, si hacía otros deportes, otras cosas. Y bueno, yo tuve un podcast hace un tiempo con otro triatleta y quiero ver si aprendí bien qué significaba el triatlón. Son cualquier competencia en la que se nade, se ande en bicicleta y se trote en ese orden. ajá. Y bueno, Franco, quería saber más o menos hace cuánto lo llevas practicando tú el triatlón. Yo me empecé a entrenar las tres disciplinas por ahí por 2022. Todo fue gracias a mi club Night Sports que yo había ingresado solo para aprender a nadar. Y de ahí a poquito me fueron metiendo el bichito de, oye, también entrenamos corrida. Yo estaba preparando 21K en ese tiempo, quería hacer mis primeros 42. Así que al final terminé haciendo las dos disciplinas con ellos y cuando llevaba como 9 meses entrenando me convencieron de comprarme una bicicleta usada por tiempo de la pandemia. Y me sirvió mucho para salir del DEPA, para tener una comunidad de deporte, aprender de la gente. Y ahí me puse a preparar mi primer Ironman, que fue en octubre del 23. Así que todo fue gracias a ese club y muy agradecido de hacer este deporte. Buenísimo. ¿Y antes de eso, hacía algún otro deporte? ¿Tenía algún background deportivo o partiste con eso? El único background quizás fue trotar, porque me interesé en el trote hace unos años atrás, que también fue más o menos se coincidió con mi cambio de alimentación por ahí por 2018, pero era bien esporádico la verdad. O sea, me puse ciertas metas de correr un 10K, correr unos 21, pero sí sabía que para 42 necesitaba un enfoque más serio, con ayuda, y ahí me metí a clubes de running ya más adelante. Pero esa ha sido mi experiencia más o menos con el deporte el último año. Ok, buenísimo. O sea, siempre enfocado más que nada en el deporte de resistencia, podríamos decir cardiovascular, triatlón. ¿Has hecho algún Sí. deporte de fuerza en algún momento o solamente de resistencia? No, fíjate, está pendiente eso. Ahora estoy tratando de tener un poquito más de constancia con sesiones de gimnasio, pero por ahora ha sido puro cardio. Buenísimo, buenísimo. Con una buena base aeróbica ahí construida durante los años. Oye, y dijiste ahí que había coincidido en un principio tu partida en el trote del 2018 más o menos con el cambio de alimentación y estilo de vida que tuviste, que me imagino que fue hacia el veganismo. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue esa transición, cómo fue esa experiencia, cómo llegaste al Sí, veganismo primero? ¿Dónde te apareció en el mapa? sí, para mí fue bien sorpresivo. Empecé a hacer como cambios en mi estilo de vida y mi alimentación en el 2017, 2018. Y empezó cuando vi un documental que se llama Cowspiracy. Y me llamó mucho la atención porque hablaba del impacto medioambiental, que no me lo había cuestionado mucho. Y haciendo un poco de investigación respecto a ese tema, me topé con una charla de Michael Greger, autor del libro How Not to Die, como Comer para no morir. Y me vi la charla entera, me acuerdo, quedé como con la cabeza en mil pedacitos y dije, ya, me parece un argumento interesante esto de la nutrición basada en evidencia, voy a hacer un experimento. Entonces me alejé un poco de las carnes procesadas, traté de longanizas, queso, todas esas cosas, traté de alejarme un poco, pero gradual, y ver cómo me sentía. Y la verdad fueron puros cambios positivos, entonces nunca miré hacia atrás.
Me tomó como 6 meses más o menos establecerme con una alimentación vegetariana que pude mantener como por 6 meses hasta que me logré alejar del queso, que fue lo más difícil. Y ahí ya pude llevar una alimentación vegana basada en planta 99% del tiempo y noté que no tuve los problemas que a veces se suelen tener con la adaptación de la microbiota, con todo eso que cambia tanto cuando uno cambia la forma de comer. En mi caso fueron puros cambios de pasitos a pasitos, entonces no tuve nunca esos temas y eso creo que fue positivo en mi transición. Y nada, ya van casi 8 o 9 años y la verdad todo bien, o sea, exámenes de sangre impecables, me siento con mucha energía, llegué a mi peso natural correcto a pesar de comer mucho volumen de comida. Así que nada, ha sido un gran camino, mucho aprendizaje y muy motivado a conseguir en esto. Buenísimo, sí. Con lo que dices, partimos más o menos al mismo tiempo. Yo igual partí eso del 2018, así que llevamos más o menos el mismo tiempo siendo veganos. Yo fui vegetariano como 4 años antes, ¿sí? Y claramente lo único que me arrepiento es no haber hecho el cambio a ser vegano antes. Y lo mismo, mucha energía, en el deporte me fue muy bien. ¿Tú sentiste algún cambio, por ejemplo, que estabas empezando a trotar? ¿Te sentías más liviano o algo de ese estilo? Sí, sí, porque en general no se me había dado mucho el cardio en mi vida omnívora, pero con esto de empezar a perder un poquito de peso y tener la digestión más regular, sí sentí que podía quizás cuestionarme de volver a intentar el trote. Y quizás ahí lo hice de otro enfoque que ahora creo que no es el mejor, como de salir a darlo todo a trotar. Entonces sí, ahí podía notar que, claro, me recuperaba un poquito mejor después de la salida y eso me motivaba a seguir dándole. Y después de eso, entonces, bueno, te pusiste a trotar, te metiste a este club después para aprender a nadar. ¿Y tu primera carrera de Ironman fue la distancia completa o hiciste alguno sprint o algo anterior? Tuve una carrera de inicio muy cortita, ¿Mm? que fue, no sé, como en 25, creo que le llaman, 25 millas, pero eso fue con mi propio club de entrenamiento y fue en Colbún. Y ahí fue un poco desafiante porque la prueba de natación la tuvimos que cancelar por temas de neblina, entonces fue todo Mm. un desafío ahí poder guiarse en el lago, pero fue una experiencia como para probar las transiciones y entender todo ese proceso. Me gustó mucho, aprendí harto. Después tenía la intención de hacer un Ironman 70.3, que es como la mitad de la distancia completa, pero lamentablemente me fracturé la clavícula. Pedaleando de Santiago a Viña tuve un accidente con otra persona y tuve como 3 meses sin entrenar. Entonces tocó afrontar el desafío de golpe nomás y mi primer Ironman de carrera oficial fue Barcelona, el 2023. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia en esa primera carrera? Fue muy bonito porque fue una experiencia muy comunitaria. Fuimos como 14 chilenos allá a competir y cada uno iba acompañado de su familia y todo. Entonces hubo mucho apoyo durante toda la carrera, los días previos. Yo recuerdo que llegué un poco encima, entonces mi equipo me ayudó a establecerme con la bici, a hacer los trámites del check-in de la carrera, a prepararme con los bolsos. Son un montón de detalles que a veces uno no se cuestiona tanto, pero cuando ya estás ahí en los días previos tienes que pensar cada minuto. Y fue una experiencia muy bonita. Me lo tomé muy lento porque solamente pretendía llegar dignamente a la final. Y tuve ahí un buen momento. Al final me acuerdo en la maratón, me encontré con la capitana del equipo, pudimos terminar juntos, apoyarnos harto. Y la verdad fue una experiencia muy, muy bonita. Y nada, desde ahí supe que me gustaba mucho este tema y que podía disfrutar la experiencia y seguirme motivando a darlo más. Bueno, ¿y tienes algún evento favorito dentro del nado, la bici y el trote? ¿Y alguno que no sé si la palabra no te guste, pero el que da más miedo, el que sabéis que va a ser más Claro. difícil? Sí, yo creo que va cambiando, ¿no? Porque ahora me siento un poquito más cómodo en el nado en comparación como era antes, pero creo que siempre le he mirado con más respeto al tema de la bicicleta, porque eso es mucho rato y todavía sigue siendo un desafío para mí tratar de bajar el tiempo en los 180 kilómetros. Y como es tanto rato, hay que adaptar el cuerpo a ciertos malestares, hay que hacer pedaleos largos, y ahí creo que es donde más me ha costado un poco mantener la consistencia, así que todavía veo a la bicicleta como el mayor desafío. Además de aprender todo el tema mecánico de la bici y todo y sentirse cómodo en la bici, que igual toma algún tiempo. Sí, pues, increíble cómo son las diferentes experiencias porque, no sé, pues, pensándolo para mí, yo pensaría que el nado, por ejemplo, igual es como súper difícil y extraño porque es como en agua abierta, cosas que personas que no Sí. hacen Ironman no están acostumbrados. El Mm. nado como que me daría un poco más de miedo a mí, por ejemplo, no sé.
Pero claro, si tienes un pasado Sí. nadador o ya sabías y sabías nadar de antes y todo, quizás es más fácil. Sí, en mi caso yo llegué un poco perdido a la natación, pero quizás no me cuestioné tanto ¿Mm? el tema del nado en el mar, pero sí me di cuenta el día de la carrera que te sube y te baja mucho, entonces me empecé como a marear antes de la cuenta y eso me acuerdo que me llamó la atención, además que era muy salado y eso como que al final me terminaba un poco asqueando la boca, eran las diferencias que yo veía de estar entrenando en una piscina tradicional que no hay ningún problema y uno ve bien la línea abajo y buena visibilidad, el agua está limpia, así que fueron varios desafíos ahí que tuvimos que sortear, pero entretenido el tema del nado en aguas abiertas. Sí, pues, el último de Texas fue en Lago, ¿sí o no? En un lago, sí, en The Woodlands, un lago al norte de Houston. Muy bonito el lugar, muy bonitas vistas, muy lindo. Me acuerdo que te iba siguiendo ahí en la aplicación que subiste a tu historia de Ironman. Y me acuerdo que ese día yo tuve que despertarme temprano. De hecho, no cuando empezaste la carrera, pero te empecé a seguir casi desde el principio. Y la parte de la bicicleta encuentro brutal que miraba un rato, después miraba una hora después y seguía ahí pedaleando y era como, no sacaba nunca esto, no sacaba nunca la No parte de se la acaba bicicleta. nunca. Sí, es lo más largo de la carrera y yo traté de bajarlo de las 7 horas, entonces estuve como 6 horas 50 haciendo los 180 a un ritmo muy tranquilo, porque ese es como el enganche que tiene esta distancia, que la idea es que uno esté siempre cómodamente, entonces tratar de mantener la zona 2 en las pulsaciones del corazón, que eso implica como un esfuerzo, pero un esfuerzo tranquilo. Y traté de nunca de parar, o sea, en las estaciones agarraba el agua, agarraba algo para comer, pero nunca dejar de pedalear. Así que ahí pudimos pasar esa etapa que para mí era la más desafiante. Bueno, bueno. Oye, y yendo un poco como a las preparaciones para estas carreras de mucha distancia, de muchas horas, esforzándose claramente, como dices tú, no es un esfuerzo máximo, por decirlo, pero un esfuerzo sostenido por mucho tiempo, que ocupa mucha energía. ¿Cómo son las preparaciones para estas carreras? Por ejemplo, una semana de entrenamiento, ¿hay, por ejemplo, también alguna preparación mental? Sí, totalmente. Yo creo que eso se va trabajando como con el equipo, la parte mental, pero el estándar que yo he visto de entrenamiento de triatleta es ojalá tener 5 días de actividad, si se puede 6, genial, tener 1 o 2 días de descanso a la semana, unas 2 sesiones de natación en las mañanas durante la semana, unos 3 rodillos mínimo, o sea, 2 durante la semana, uno en el fin de semana, que es la salida larga, se hace el sábado en la mañana normalmente Mm. y ojalá en comunidad, ¿cierto? Salir a pedalear unas 3, 4 horas, ese volumen va aumentando levemente hasta que por lo menos una vez trates de completar la distancia del Ironman, los 180 en entrenamiento. Y por el tema del trote, no es necesario salir a correr los 42K. Se entrena como para una maratón estándar, donde quizás el fin de semana llegas hasta 30, máximo 33K. Y sales también 2 veces durante la semana. Entonces al final te armas un calendario un poco intenso porque algunos días te va a tocar hacer dos de las disciplinas. El lunes normalmente se puede dejar como día de descanso. Y ese es más o menos el esquema que yo he visto que se usa en básicamente 90% de los casos. Y ahí uno puede ajustar donde le falte más. Pues si yo siento que estoy muy atrasado en la bici, que me falta potencia, puedo sumar una sesión de rodillo, cambiarla por un trote. Pero así más o menos el esquema con el que yo he estado ejercitando. O sea, igual es súper intensivo en cuanto a tiempo también. Me imagino Sí, que para poder lograrlo hay que organizar muy bien el día, compatibilizar sí, trabajo, familia, amigos, canto, porque tú cantas también, entonces los otros hobbies que uno tiene. sí. Igual eso es como hacer un poco de malabarismo con todo lo que uno tiene que hacer. Sí, la verdad es que eso es una gran... Es muy cierto lo que dices porque sobre todo si tú consideras que el entrenamiento es largo, además tienes que sumarle el tiempo en llegar al lugar del entrenamiento, conversar con la gente, entrenar, después cambiarte ropa, ducharte, venir a la casa y todo eso al final termina siendo a veces, no sé, más de 20, 30 horas a la semana. Yo ahora tomé un enfoque de entrenar un poco más acá en el departamento, entonces los rodillos los cambié acá en el living y el trote lo hago en una trotadora. Entonces también voy bien al grano cuando necesito hacer mis horas, porque es la única forma, la verdad, de ser constante al final, de no tener excusa, dejarlo agendado muy temprano en las mañanas y nada, disfrutarlo y meterlo en la rutina. Claro, esa idea también es muy buena de tener todo en tu casa. Al final, como dices, tú no tienes excusas, como si tengo que pedalear, bueno, tengo el rodillo y la bici acá al lado, si que tengo que ir a trotar, no tengo que ni siquiera salir, tengo mi trotadora acá al lado. Y yo creo que ese punto es muy bueno y de hecho lo leí en un libro que se llama Hábitos Atómicos, no sé si lo has leído, Sí me suena, pero muy sí, bueno. Y que dice justamente eso, que mientras que los hábitos buenos que uno quiere mantener o construir, tiene que hacerse más fáciles. Como que si quieres salir a trotar al día siguiente en la mañana, una cosa muy buena es dejar tu ropa, tus zapatillas, todo listo, cosa que te despiertes, vayas al baño, tomas agua, te pones tu ropa que ya la ves ahí ordenada y sales al tiro a trotar.
Y justamente Total. lo contrario, con hábitos, por ejemplo, de no ver tele, podéis dejar el control sin las pilas y las pilas dejarlas escondidas, no sé, por un lugar difícil de sacar. Y cuando queráis ver tele, hacer como, ah, no, qué lata, tengo que ir a buscar las Claro, pilas, ponerse al control, chao, no lo hago. claro. Entonces, ese punto es muy bueno y claramente imagino que te ayuda, como dices tú, a no saltarte los entrenamientos, a que la constancia sea mucho más fácil de llevar. Sí, totalmente. Eso y la piscina, porque la piscina también suele ser muy temprano, de 7 a 8 Mm. de la mañana, entonces ahí uno tiene que ordenar el día, tienes que acostarte temprano, si no, no va a funcionar bien, entonces te ayuda también a empezar bien el día haciendo ejercicio muy tempranito. Sí, esa es la única que no podéis tener en la casa. Claro. O sea, lo intenté, porque me compré un cinturón en el que te amarras a la escalera de la piscina, ponte tú, y en el ¿Ya? verano bajaba a la piscina, me ponía el cinturón, pero era un poquito sofocante porque no sientes que te mueves, entonces como que no puedes aprovechar deslizarte en el agua, y tienes que estar todo el rato empujando y te cansa más. Pero lo hice un par de veces y servía para salir de apuro, pero es mucho más recomendado, la verdad, estar en una piscina de 25 metros. Sí, pues, me imagino que no es lo mismo nadar. He visto otra máquina, de hecho, que se la vi a un compadre de redes sociales que es muy bueno para nadar, que de hecho hace poco hizo un reto de nadar como alrededor de toda Inglaterra, creo. No sé si lo habéis visto, si te gusta la natación podríais verlo, porque tiene puros retos así. Nadó el río Yukon, por ejemplo, como corriente abajo, nadó como 510 kilómetros. Y él tiene como una máquina que, no sé cómo explicarlo, pero es como una remadora donde está ahí acostado y tiene como unos elásticos que le ayudan a nadar, pero Ah, dice lo mismo, dice no es lo mismo, es mucho mejor obviamente nadar en agua abierta o nadar en una piscina que estar ajá. con algo que te haga como la imitación de nadar al final, no es lo Claro, mismo. claro, claro. Interesante, bueno, no lo había escuchado. Oye, y una parte que me causa mucha curiosidad del triatlón, que en algún momento yo quiero hacer también, me gustaría poder decir que hago hacer un Ironman. Lo que me causa mucha curiosidad es la parte mental, porque yo lo veo ahora, y yo partí, bueno, yo soy más del lado de las pesas, Sí, partí trotando hace como un año y medio más o menos, tuve una lesión entre medio del hombro, de la cual me recuperé, y volví a retomar ahora el trote. Y mi meta es correr a fin de año 21K y probablemente el otro año 42. buenísimo. Y ya obviamente lo veo como algo, no sé si, o sea, igual difícil, para mí es como un desafío, claramente. Ujú. Pero de ahí a llegar a correr esos 42K, pero antes haber nadado, ¿cuántos son? Como 4,8 kilómetros, ¿no? 3,8, sí. 3,8 kilómetros y después haber andado 180, o sea, y haber andado 180 kilómetros en bicicleta. Y después correr la maratón se ve como muy imposible. Entonces, ¿cómo es esa parte mental? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Simplemente con los entrenamientos tú te vas como dando cuenta que puedes más? ¿O también hay una cosa como de equipo, apoyo, etcétera, etcétera? Sí, yo creo que son ambas cosas, ¿eh? Pero se hace harto hincapié, yo he visto en el mundo de Ironman cuando es tu primera carrera. Y en cada momento los organizadores preguntan quiénes son los primerizos, de todos los aplauden y todo, porque se entiende que la primera vez que uno enfrenta la distancia hay muchos desafíos de cómo voy a durar tantas horas, qué va a pasar con el hambre, con el baño, con tantas cosas que pueden salir mal en tantas horas. Pero lo bueno es que si tienes un plan que esté bien hecho y fuiste gradualmente aumentando tu volumen, ojalá que como hablamos delante todo en zona 2 te das cuenta que al final es mantener un ritmo que no te cansa mucho. Entonces, el nado trata de verse al final como calentar el cuerpo básicamente porque es el 10% más o menos en tiempo de la carrera. Entonces, la idea es que nades a un ritmo muy cómodo, que sabes que puedes mantener por harto rato. Y además tiene este bono de que si andas con el traje neopreno, tu cuerpo tiende a flotar mucho más estable y más horizontal en el agua. Entonces vas más rápido, vas más cómodo. Y la idea es que sales del agua como muy fresco, como con energía. No puedes cuestionarte salir cansado del agua pensando que te queda tanto por delante. Y la bici sí yo creo que es como el punto clave. Haber acostumbrado el cuerpo a la postura de la bicicleta. Haber hecho por lo menos salidas de 3 4 horas. Pueden ser con descanso esta salida. Y como te digo, no tienen que ser a esfuerzo muy grande. Pero sí haberle dado esas cargas de cardio al cuerpo en las semanas, meses previos te va a estar mucho más tranquilo, porque si es la primera vez que vas a salir más de 100 kilómetros, más de 120 probablemente el cuerpo se te puede agotar antes de la cuenta, pero cuando ya hiciste estas bases de entrenamiento de cardio, puedes estar más o menos tranquilo que ese día probablemente va a andar todo bien, porque tu ánimo va a estar a tope, vas a haber preparado tu nutrición, vas a tener mucha agua en el camino, mucho Gatorade que estar tomando. Y como que cada detalle se piensa para esa tarde. Entonces, si realmente tuviste una buena planificación, es probable que el cuerpo te responda bien. Y también importante estarte monitoreando, porque como voy con el reloj, me miraba literalmente cada 3 minutos qué tanto estaba mi corazón, qué tan acelerado estaba, para saber si podía mantener o no bajar el ritmo.
pero hay que estar muy atento a esos señales que te va dando el cuerpo también, no tener nunca sed, estar comiendo lo que tienes que comer, y ahí te das cuenta que el cuerpo, las horas van pasando, pero no te vas desgastando tanto. Y en la maratón sí suele ser la parte más desafiante porque es como ya deporte de contacto con el golpe y todo, y ahí sí pueden haber ciertos dolores en la última parte, ¿cierto? Pero es un poco propio de lo que es la maratón y yo creo que todos saben un poco que se exponen a eso con los 42K, pero es increíble la verdad después ver que pudiste completar las tres disciplinas en el mismo día y de buena manera. Una pregunta que siempre he tenido, la bicicleta de triatlón, no es igual a una rutera, me imagino, porque obviamente, no sé, me imagino que como la herramienta tiene que ser distinta, pero no sé si escuché alguna vez o me lo inventé yo, no sé, que te cuida un poco más como las piernas para poder trotar después, como que ocupa otro, está como seteada para ocupar otros músculos, o eso lo inventé yo o lo saqué yo de algún lado erróneamente. Mira, ahí la verdad no lo había escuchado eso, pero puede que sea cierto porque tienden a ser más aerodinámicas y tienden a tener estas posiciones para que vayas así. Entonces, claro, si te acostumbras a eso, tiendes a necesitar menos esfuerzo para moverte la misma cantidad que en una de pista. Pero yo entiendo que son más livianas, tienen una arquitectura un poco distinta Claro. y están un poquito más pensadas para triatlón en el tema de más acceso a las botellas, como que tienen hidratación quizás más cómoda o quizás más espacio donde poner ciertos bolsillos y todo pensado de manera aerodinámica porque tratan de ahorrarse el más mínimo watt. Pero yo creo que ambas te sirven para un triatlón estándar, pero sí se recomienda una bicicleta de tri para las distancias de 180 porque ahí a la larga sí notas la diferencia. Claro, todos esos pequeños detalles al final van sumando energía o va haciendo que gasten menos energía y que al final puedas entregarla más en la carrera. Eso, Oye, y volviendo a ese tema de la nutrición, también el tema de la hidratación que comentaba ahora, que tienen diferentes espacios donde dejar las botellas y todo, me imagino que también tienen sus espacios para la comida, porque como es una carrera muy larga, uno necesita reponer esa energía que se va quemando al utilizarla. claro. ¿Cuáles son Claro. tus carbohidratos preferidos en carrera que llevas? ¿Cómo sería una nutrición en un Ironman? Sí, lo que me sirvió como estrategia a mí, que lo hice en las dos carreras que he competido, el desayuno de avena, ¿cierto? Avena con leche vegetal, con algunas nueces, algunas semillas. Eso muy temprano, como a las 5 de la mañana, como mínimo 2 horas, 3 horas antes de empezar el ejercicio. Y esa ya es como tu base, porque la idea es que llegues ahí con el glucógeno a tope a empezar el nado. Y obviamente en el nado no puedes comer ni tomar nada, pero apenas te subes a la bici, mucha agua siempre tomando agua. Bueno, la verdad, técnicamente es preferible tomar electrolitos porque te ofrecen botella de Mm. agua o botella de electrolito. Entonces la idea es que el agua es como para refrescarse, para tirársela en el pelo y todo, y el electrolito estar tomándolo toda la carrera. Entonces eso está como constante. Y sí se recomienda que la primera mitad de la bicicleta sea como el lugar donde tú más comes y te llenas con barritas de proteína. Yo en mi caso comía las dos veces pan integral con mantequilla de maní. Así de simple, un sándwich y me sirvió la verdad porque es comida que se puede digerir más o menos rápido, te da hartas calorías y después para la parte del trote ya no pega mucho estar comiendo por el tema del movimiento y todo. Entonces con la parte del trote sí te sirve fruta, comer plátano, Mm. hartos geles que también son muy fáciles de absorber. Y la última parte de la maratón es muy importante que no te falten las sales para que no te empieces a calambrar. Y ahí normalmente la organización te va a tener papas fritas o estos como pretzels con harta sal. Y ahí tú paras de correr, ¿cierto? Cuando llegas al poste te comes ahí los salados y pues sigues. Así que esos son como los pilares, creo yo, de que no pueden faltar. Porque al final depende mucho de cuántas horas te estás demorando, qué tan rápido vas, qué tan acostumbrado estás, porque hay gente que le toma trabajo igual acostumbrar el cuerpo a digerir mientras hacen el ejercicio. Entonces la idea es que lo que sea que hagas, lo hayas probado hartas veces antes, ¿no? Que hayas estado por lo menos unas 3 4 oportunidades tratando de comer esas mismas cosas y asegurarte que el cuerpo te responde bien a poder digerir y a ejercitar al mismo tiempo. Claro, la idea no es encontrarse con sorpresas y probar cosas nuevas, me imagino, en el día de carrera y yo creo que eso va en todo, pues, como no podéis partir con unas zapatillas nuevas, no podéis Claro, probar una bici. Bueno, una bici nueva, si te la ajustan como lo hiciste tú, probablemente sí, pero si está por bien tu cuenta, ajustada, así sí. como, oye, préstame una bici y hago un triatlón, obviamente es difícil y lo mismo con la nutrición, pues uno no Ujú. puede estar probando cosas nuevas, por lo que dices tú, de que te puede caer mal el estómago, por ejemplo, lo Sí. absorbiste de forma distinta y ahí se complica ese día en la carrera. Y la otra pregunta que tenías como en un día, no sé si normal, pero en tu vida normal, como cuáles son tus fuentes de proteínas preferidas,
Me imagino que en la carrera es más enfocado en los carbohidratos, que es lo que uno está quemando, pero cuando tú estás entrenando, igual necesitas la recuperación o las proteínas para hacer la recuperación muscular. Entonces, Claro. ¿cuáles son tus proteínas, tu fuente de proteína favorita en el día a día? Yo creo que en el día a día sería el tofu, porque me encanta comer tofu, ya sea como tofu salado, salteado en el almuerzo o alguna preparación de postre que incluya tofu. Así que eso yo creo que es donde saco la mayor cantidad de proteínas en el día. Y ahora último, la verdad es que también como estoy en una etapa más de gimnasio, empecé a consumir un polvo de proteína que no lo estaba haciendo hace un tiempo atrás, pero ese se lo incluyo a la linaza molida, a la creatina, Ujú. a la avena y la leche vegetal. Y esa es la base que mezclo con la avena en todos mis bowls de desayuno. Entonces ahí sé que por lo menos tengo 20-25 gramos de proteína en ese desayuno. Y también me preocupo de comer hartas semillas de zapallo, porque sé que son una de las más altas en proteína. Se las tiro a ensaladas o a veces las como en la tarde con algún chocolate amargo. Y ahí me trato de asegurar por lo menos de tener 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Y ya, ese sería más o menos tu desayuno. ¿Y un Desayuno. almuerzo o cena así normal, cómo sería? Normalmente yo soy muy simple para cocinar porque a pesar de que me gusta el tema, no siempre tengo muchas ganas o energía de estar mucho tiempo preparando cosas. Entonces trato de seguir como una estructura de bowl, comer mucho bowl, y la mitad de ese bowl son verduras, ojalá de tres distintos colores, pueden ser cocidas, pueden ser no picadas solamente, pero tres verduras distintas. Y el cuarto del plato después con alguna legumbre, como decíamos, puede ser tofu. Puede ser seitán, puede ser una hamburguesa de garbanzo, pueden ser lentejas, llegar y cocer lentejas. Y el otro cuarto son granos integrales, que sería, cuando estoy enfocándome en comer sano, trato de comer harta quinoa, burgol, que es trigo un poco como molido, cuscús a veces también, arroz integral, por supuesto, y ahí me armo el plato. Entonces, eso va cambiando cada integrante, ingrediente de eso en cada grupo y a eso le tiro semillas, frutos secos, como para mezclarlo todo. Y esa es como mi maqueta de almuerzo. Y la verdad es que es un bowl bien grande, porque trato de comer harto en la mañana, harto a la hora del almuerzo y en la tarde básicamente snack, cosas más livianas. Y después en la cena ya tratar de mantener un ayuno y dejar de comer más o menos temprano, si se puede. Ya, buenísimo. O sea, claro, la mayoría de las calorías las consumes en la mañana para irlas disminuyendo. Imagino que eso también ayuda con el descanso en la noche, porque Sí, generalmente si uno come algo muy pesado en la noche, generalmente uno duerme mal. sí, es verdad. Oye, y entonces, bueno, igual eso es parecido a lo que hago yo. Yo creo que es buen consejo para todos los veganos en general, en especial si hacen deporte, pero en general yo creo porque al final una alimentación saludable es para cualquier persona, independiente que haga deporte o no. Por supuesto, claro. Eh, pero creo que es muy importante lo que dijiste de mezclar diferentes grupos de alimentos y durante el día o la misma comida como en el bol que hacías tú, por ejemplo, proteína que pueden ser, o los veganos la sacan generalmente de las legumbres, con algún cereal como puede ser el arroz integral que mencionaste tú, trigo que serían los fideos, puede ser también quinoa como decías, y al final con eso se obtiene una proteína igual un poco más completa, por decirlo, o más que se apoyen unos con otros y obtener todos los aminoácidos que si uno comiera solamente legumbre o solamente el cereal, ¿cómo se llama? Por separado. Y Claro. eso creo que es muy importante. También lo de las verduras que decías para la fibra y también no te escuché si en algún momento como snack puede ser comida alguna fruta o algo de ese estilo. Ah, sí, las frutas también van en la avena en la mañana, fruta picada, pero la verdad es que me encantan las frutas altas en agua, estos como pepinos dulces o cualquier fruta que sea como fácil de comer en el día, naranjas, manzanas, hasta 4 o 5 al día como snacks. Bueno, sí, a mí, por eso me llamó la atención porque a mí las frutas también. Mango congelado. Ah, mango congelado, sí, a mí las frutas Sí, también me encantan. Bueno, acá en Chile obviamente hay frutas, pero generalmente me pasa que cuando viajo a Centroamérica, ahí las frutas son espectaculares, la papaya y todo eso, es muy rico. harta variedad. También las frutas con harta agua, ¿cómo se llama? La sandía, buenísima, me encanta. Y también creo que son ¿Verdad? importantes porque además de las verduras te agregan también la fibra, que es súper importante y que de repente hoy en día se deja un poco de lado y como que todos están enfocados en la proteína, en la proteína, en la proteína, pero no se enfocan en la fibra que es súper buena para la salud, ¿cómo se llama?, de las bacterias del intestino, en la flora intestinal, y eso Totalmente. ayuda a tener muchos beneficios como mejor sistema inmunológico y un montón de otras cosas. Por lo tanto, nunca hay que olvidarse de la fibra y no hay que dejarla de lado. Totalmente.
Y quería saber si en este tema de la alimentación, por ejemplo, tenías algún consejo para deportistas veganos que sean de resistencia en este caso, que es lo que tú te enfocas, de alimentación. Además de lo que hablamos recién, ¿hay algún otro tip, otra cosa que tú digas, oye, esto le puede servir a alguien Mm. ¿cómo se llama? Para que le ayude en su entrenamiento? Sí, yo creo que cuestionarse en verdad el tema de que, claro, si le vas a dar estrés a tu cuerpo sacando masa muscular o haciendo mucho cardio, tienes que saber y aceptar que no te puedes quedar comiendo chatarra todos los días, ni ojalá el día por medio, cosas así. Como que hay que tratar que el hábito o la comida que más se va a repetir en tu día a día sea comida sana. Y si te puedes dar estos lujos de cuando estás afuera comer fritura y comer cualquier cosa que se te plazca por el momento, ¿cierto? Pero yo diría que para el día a día acostumbrar el cuerpo a la fibra, como hablábamos delante, eso es algo que igual puede tomar cierto tiempo, incluso por temas como de sabor, de paladar, que a veces si estás muy acostumbrado a comer con aceite, comer con azúcar, comer con sal, esas como desadaptaciones toman semanas, meses. Entonces realmente si quieres hacer un cambio en lo que estás comiendo, hay que tener cierta resistencia en las primeras semanas y quizás jugar un poco con la receta, no cambiar algo de un día para otro, pero empezar a hacer pruebas. Y si hay algo que no te gusta, quizás cuestiona que eso puede estar dependiendo de que está mal cocinado o que se mezcló con algo que quizás no te gustó, pero trata de cuestionarse un poco esas cosas que a veces, por ejemplo, yo en mi vida omnívora tenía muchas frutas o verduras que no le encontraba mucho el gusto, pero en mi transición al veganismo me di la oportunidad de probarlas de nuevo y literal le sentí sabor distinto después de haber pasado por estos cambios de paladar. Así que creo que siempre es bueno estarse cuestionando lo que estás comiendo y a la larga, enfocar, claro, a endulzar, por ejemplo, con dátiles. Eso fue un cambio que hice hace muchos años atrás y la verdad agradecidísimo de eso, porque creo que es la forma más sana de consumir azúcar de fruta. Y eso lo mezclo con frutos secos, hago postres con dátiles. Entonces encontrar como esos aliados que no los sueltas nunca me ha ayudado un montón. La avena también, por supuesto, cualquier persona te va a decir que es como la base del ejercicio. Entre la avena, la linaza molida, los dátiles, ya tienes como un buen pilar para sacar buenas calorías para hacer ejercicio. Y por supuesto el tofu para la proteína ayuda un montón también. Yo diría que entre esas cuatro cosas ahí estás dado para el éxito. Bueno, sí, concuerdo con lo de la avena más que nada, también eso es clave, o sea, no hay ningún día, bueno, puede ser que sí, pero el 98% de los días el desayuno es avena con mantequilla de maní y con fruta y con eso partí el día con mucha energía, proteína también, así que es muy buen consejo ese de la avena, yo creo que toda la gente debería tomarlo porque además es un alimento muy sano, que tiene fibra además, Ujú. y tiene proteína y tiene carbohidratos, o sea, es muy completo. La Eh, hace toda. Y es barata. es barata, exactamente. La hace todas, como decís tú. Oye, y volviendo un poco al tema ahí del veganismo de cuando empezaste. ¿Viste este documental Cowspiracy que habla, como decías tú, básicamente de como el daño que le hacen a las vacas y también que hacen las vacas como al medio ambiente y a como a muchas aristas del planeta Tierra? Ujú. Después de eso, ¿seguiste viendo otros documentales? ¿Te pusiste a investigar? ¿Cómo fue esa parte posterior a ver el documental? Sí, ahí me empeñé un poco viendo el tema de la nutrición basada en evidencia, entonces me puse a leer este libro de Michael Greger de nutritionfacts.org ¿Mm? y ahí conocí todo un grupo de médicos estadounidenses y europeos que han estado haciendo publicaciones respecto al tema, como Dean Ornish, Caldwell Esselstyn, John McGregor, varios. Y la verdad es que entre documentales que hablaban con ellos, entrevistas de ellos, me leí sus libros, como que me fui sintiendo cada vez más cómodo con los cambios que estaba haciendo, además de que veía cambios positivos en mí. Y llevaba como un año haciendo estos cambios, pero me sentía un poco incómodo hablándolo con la gente porque terminaba haciendo cosas que aprendí un poco en el aire, por ver documentales, por leer un libro, pero creía que le faltaba un poco más de seriedad a lo que había aprendido y ahí decidí hacer una certificación de alimentación basada en plantas de manera online en la Universidad de Cornell. Entonces fueron 6 semanas, un curso introductorio, pero muy completo y muy importante de alimentación basada en plantas. Y con eso me quedé más que conforme. Tengo todas las referencias de ahí, todos los estudios. Y ahí sentí que ya era suficiente como para empezar a promover el tema, porque sentí que estaba... Chile era uno de los países que yo creía que más necesitaba este mensaje por las cifras que tenemos de enfermedades crónicas. Y ahí realmente me fui un poco de lleno al tema. Traté de hacer un emprendimiento hace unos años atrás, promoviendo la alimentación basada en plantas. Y nada, aprendí mucho. Yo ya había establecido un poco más o menos lo que estaba comiendo. Es básicamente seguir la docena diaria de Nutrition Facts, que son como las 12 cosas que deberíamos tratar de meter en el día a día. Ese era como mi punto. Y
ya como a los 2 años ya tenía más o menos como la alimentación vegana bien establecida y creo que ahí ya he sacado como los beneficios desde entonces, porque actualmente ya no hago mucho cambio en mi alimentación, estoy súper conforme con lo que como, con la variedad que tengo, pero me tomó igual un proceso bien largo de ir probando, ir adaptando, aprendiendo. Y la verdad muy agradecido porque he visto todos los beneficios, he podido confirmar por cuenta propia que realmente el cuerpo humano funciona óptimamente comiendo plantas cuando está todo bien planificado y es un alivio saber que es verdad y que se puede recomendar para atletas, para embarazadas, para la gente vieja, para los chicos, es para todo. Entonces ha sido muy lindo también conocer eso y tratar de informar a la gente y que se cuestione sus hábitos de alimentación. ¿Cuáles eran tus miedos al principio cuando recién empezaste como... Te lo pregunto porque como yo era deportista de antes, me daba mucho miedo como no rendir en el deporte. Como Claro. que decía, hoy me voy a ser vegetariano, vegano, y como estaba este mito de que no tenéis proteína y vaya a ser débil, pero en un momento fue como no, al final igual prefiero que no hacerle daño a los animales y si tengo que ser un poco más malo en el deporte, por decirlo, bueno, lo asumo. ¿Qué miedo? ¿Tuviste algún miedo? Como quizás también puede ser con las personas. No sé, yo soy del sur, obviamente mi familia comen asado y muchas cosas. Ujú. Y era como, ¿qué va a pensar mi familia también? Etcétera, También. etcétera. ¿Hubo ahí algo como, algo que te recuerdes que te daba como un poco de miedo enfrentar? Sí, yo creo que sí, porque yo creo que esa fue la razón por la cual no decidí hacerlo tan de golpe, porque sabía que quizás en mi casa, en mi círculo cercano, iba a quedar como muy extraño porque yo era la persona que comía lo que se le cruzara, entonces era la última persona que la gente esperara que le dijera que iba a hacer un experimento vegetariano, pero por eso quizás decidí ir de a poco. La verdad no pensé que iba a ser dañino a mi salud porque justamente lo hice después de haber visto esta evidencia, entonces me generó como un impacto tan grande que me dio la curiosidad de ver si era verdad. Y sí tuve el tema cultural, yo creo, un poquito, porque noté que como que cuesta transmitir el mensaje, la verdad, cuando uno lo hace como de esta perspectiva de alimentación basada en planta, que no necesariamente implica tener esta conversación de veganismo o de medio ambiente, ¿cierto? Pero son tres temas que son enormes, entonces igual uno tiene que cuestionarse su círculo, porque al final la alimentación, querámoslo o no, es como una cosa muy cultural, muy social, entonces si tú realmente haces un cambio y estás convencido en él, a ciertas personas que lo ven desde afuera no necesariamente lo van a entender de la mejor forma y puede generar cierto roce. Entonces, yo creo que esa sí fue una preocupación, pero la verdad no tan importante. En ese tiempo yo todavía estaba viviendo con mis papás en Viña y como a los 6 meses de estar en esta transición me vine a Santiago. Y ahí muy feliz de tener mi cocina personal y todo y poder armar mis cosas. Pero sí creo que, claro, como dices tú, Chile hace como las dos cosas mal de comer mucho procesado, mucho animal y poco de lo bueno. Entonces cuando uno adopta esta alimentación genera muchas dudas en la gente y uno tiene que estar quizás a veces preparado y dispuesto, ¿cierto?, a tener estas conversaciones y tratar de dar un buen ejemplo y promover la alimentación basada en plantas. Claro. Tú partiste, obviamente, por el tema de la salud, por lo que estamos hablando. Bueno, viste Cowspiracy, que igual es medioambiental, Claro. pero después empezaste a investigar y te empezó a llamar el tema, o sea, te empezó a llamar la atención el tema de la salud. ¿En algún momento viste algún documental como me imagino What the Health, que es solamente enfocado en Sí, salud? Mental Y Health, también, sí. también otro documental enfocado en la parte animal. ¿Viste alguno de esos como Earthlings o Terrestres, creo que se llama en español, Earthlings, sí, de de la Joaquin parte de los Phoenix. animales? Sí, en algún momento cuando ya estaba como decidido a hacer este cambio, quise seguir viendo ya los clásicos y claro, vi Earthlings, vi Dominion, que es como la remasterización, pero la misma idea. Y la verdad eso me ayudó un montón también para mantener un poco la convicción, porque en algún momento, no sé, creo que recuerdo que lo que más me hizo ruido fue el tema del queso, lo que más me costó realmente dejar, porque después aprendí que queso libera ciertas casomorfinas y hay un tema muy, muy real de adicción al queso, que en mi caso fue harto trabajo superar, pero también, no sé, quizá en algún momento Mm. el fin de semana sentía una reineta frita y decía, oh, pero eso me gustaba tanto antes, como que ahora ya nunca más, y esos pensamientos en el inicio igual a veces se me pasaban por la cabeza, pero haber visto estos documentales del abuso, lo que hace en verdad la industria, fue realmente un punto como de quiebre en ese sentido. Y tratar de distanciarse de eso como de lugar, entonces ayudó mucho en esa etapa del comienzo cuando uno estaba cuestionándose todo. Sí, pues al final, como decías tú, en Chile igual de repente es difícil tener estas conversaciones como veganas o de veganismo con otras personas porque al final es un país igual súper carnívoro.
donde para todo lo que se va a celebrar se hace un asado, sea un cumpleaños, sea, que sea un matrimonio, la cosa que sea, siempre, oye, hagamos un asado. Sí, Y claro, cuando uno llega con este mensaje, independiente del punto, del lugar donde uno llegue, puede ser, no sé, siendo un poco más agresivo por decirlo, o comentándolo simplemente, oye, ¿sabes que no? Yo no como porque soy vegano. Independiente que sea así, igual siempre la gente se siente un poco atacada o como juzgando lo que ellos están haciendo, yo creo. Y eso al final, claro, te puede mm, generar esos momentos medio raros, qué sé yo. Pero si uno dice las cosas con respeto, yo encuentro que no hay ningún problema. Y generalmente cuando me preguntan si soy vegano o cuando digo que soy vegano y empezamos a hablar y le explico por qué y cuál es mi punto, obviamente desde un lugar de respeto y todo, como que no hay ningún problema. Como que la gente dice, ah, sí, lo entiendo, o empieza a preguntarme más cosas y de repente hasta se interesan y terminamos conversando, no sé, 40 minutos de veganismo. claro, Y de cierta forma igual ahí uno está plantando una semilla, está aportando con información que quizás esa persona no tenía antes totalmente. y se va expandiendo la voz al final, Sí. de cierta forma. Sí, eso es súper importante. Sí, hay gente que está muy abierta al cambio y de hecho yo pensaba que si me hubiesen hablado de esto antes, claro, me lo hubiese cuestionado antes. Pero hay tanta desinformación en el tema de la nutrición que hay gente que, como yo iba de la parada, yo estoy haciendo esto por temas de salud, mucha gente quizás me decía, ya, pero yo también como sano y soy omnívoro. O sea, ¿por qué tú tienes que como llevarlo al extremo? ¿Por qué tienes que dejar todo el producto de animales? Y ahí yo feliz de entrar en detalle, dar mi opinión y todo eso. Pero como dices tú, cuando se nota que la otra persona está en una parada como de recibir ideas y no solamente como de atacarte de vuelta, porque como dices tú, el tema de la comida a veces puede ponerse bien personal y uno tiene que saber ahí el contexto y si vale la pena o no. Exacto, también me gusta ese dicho que uno también tiene que guardar la energía para las batallas que vale la pena pelear, por decirlo, y claro, si hay alguien que está muy Totalmente, cerrado y que sabéis que al final va a ser una pelea, mejor ni siquiera meterse en ese tema. totalmente. Oye, me llamó la atención una cosa que conversamos antes de las carreras, que las dos carreras de Ironman que ha hecho Ujú. fueron en el extranjero, las dos una en Barcelona y una en Estados Unidos, Sí, hace poquito, y que iba a hacer un 70.3 en el medio, pero que no pudiste hacerlo. ¿Ese 70.3 era el de Pucón o sí, era en otro lado? el de Pucón, 2022 parece, 2023, sí. Bueno, me imagino que todavía lo Fue una tenéis mala como, suerte, la verdad, o sea... lo tenéis como una espina, me imagino, todavía ahí de querer hacerlo. Sí, o sea, me sigo cuestionando si me inscribo o no, pero como mi club está preparándose para esa fecha, voy a definitivamente entrenar como que tuviese esa carrera. No sé si realmente me inscribo, lo tengo que decir en las próximas semanas, pero sí, obviamente me quedó la idea ahí dando vuelta porque es la más famosa en Chile, tiene un montón de trayectoria y yo sé que las vistas allá son preciosas, así que igual sirve como una escapada y media vacación, pero sí, tengo todavía ganas de conocer esa carrera. Bueno, bueno. Sí, pues yo creo que igual debe ser bonito también hacer una carrera en tu país al final y como dices tú, supuestamente dicen que es la carrera más bonita del mundo, lo dicen los chilenos quizás, pero, pero no me cabe duda que sí o sí es una de las más bonitas si es que no es la más bonita. Sí. Oye, y otra duda que me queda o cosa que me interesa saber es cómo son las semanas o días después de la carrera, porque me imagino que después de entregar un esfuerzo así de grande Mm. y estar horas, más 12 horas o más de repente haciendo actividad física, ¿cómo es la recuperación? ¿Qué estrategias tienes de recuperación, de alimentación, por ejemplo, algunas otras cosas que puedas recomendar? Sí, yo noté un poco la diferencia entre las dos carreras porque la primera vez fallé un poco con el tema de las sales. Se me olvidó tomar estas pastillas de sal que te recomiendan antes de empezar el día. Y de hecho te recomiendan estar tomando una pastilla como cada una hora y tanto, no recuerdo. Pero esa vez lo dejé muy para el final, como que se me olvidó, la verdad. Y de hecho la capitana del equipo cuando estaba terminando la maratón, ahí me dijo, oye, tómate esta pastilla, y la cuestión. Y creo que gracias a eso, aquí se me olvidó un poco ese tema, tuve ciertos calambres bien fuertes después, pero bueno, el mismo día cuando terminé la carrera ya era muy tarde, ¿cierto? Así que te pasan ahí, te dan una cena, si estás muy agotado puedes pasar como a una camilla donde te pueden tomar signos vitales, te pueden poner suero si necesitas. Yo sentía que todavía estaba digno, entonces terminé mi cena. Sí me acuerdo que mi Airbnb estaba lejos, entonces tuve que agarrar la bicicleta y ir pedalear hacia el departamento. Y bueno, llegué, me duché, ¿cierto? Y el cuerpo como que seguía un poco revolucionado. Entonces ya era bien tarde en la noche, pero yo no pensaba en dormir porque todavía estaba como con el cuerpo acelerado. Y al día siguiente, muscularmente, recuerdo que no fue tan fuerte la molestia. Obviamente en la escalera y uno nota que no puedes tirar la pierna hasta abajo, tiene que andar despacito. Y el segundo día creo que fue donde está como ese pic del DOMS, ¿cierto? Del dolor muscular.
Y ahí, claro, básicamente solamente ejercicios para activar, o sea, salir a caminar y ya a los 10 minutos caminando te das cuenta que se te relajó un poco la pierna y puedes moverla bien, pero eso es un poquito inevitable y la verdad, bueno, en mi caso en esa carrera me duró como 3 días. Creo que como al cuarto día ya podía mirar la escalera y no tenerle miedo. Y el tema de quizás del cuello también me quedó molestando, creo, ese día. Y la verdad no sentí que haya sido tanto problema. El tema de la nutrición fue volver a lo normal nomás. No tuve problema en eso. Y la segunda carrera, que fue ahora hace 3 semanas atrás, me sentí harto más cómodo en ese sentido porque me acordé de la pastilla, entonces no tuve calambres de ningún tipo. Y hice toda la carrera básicamente zona 3 y zona 2. Entonces cuando iba a la maratón me di cuenta que ya podía completarla, me tranquilizó mucho eso y tuve tiempo para ir al baño tranquilo, para poder descansar en la última vuelta y la verdad es que no terminé mal. Sí tuve, me acuerdo, como un cosquilleo en los brazos porque en los últimos 2 kilómetros como que le quise poner más velocidad, me di cuenta que iba a ser menos de 14 horas, entonces quería llegar en esa marca y ahí después aproveché ese servicio como médico que había ahí. Y me acuerdo que me dieron unas pastillas de sal, me quedé un rato ahí descansando y afortunadamente para esa carrera muscularmente me sentí súper bien. Al día después fue como la carga igual de haber entrenado, por supuesto, no me sentía fresco ni nada, pero sí estaba muy disponible para salir porque de hecho ese día tomé el vuelo de vuelta, entonces tenía que hacer el check-out y todo eso. Y como 2 días después ya me había recuperado las piernas, pero en esos días de dolor, claro, se recomienda solamente activación, salir a caminar, ya es básicamente eso. Y si te da quizás un trote muy leve al tercer día, como para activar más las piernas, pero es un poquito inevitable ahí esas 48 horas de recuperación. Sí, me imagino al final que lo peor que podía hacer es quedarte acostado todo el rato si es que te estás recuperando, porque al final esas caminatas de activación que dices tú suaves son, me imagino, también para llevar la sangre a los músculos que estuvieron Claro, entrenándose, que fueron básicamente los de las piernas en mayor medida, y para sacar todos los desperdicios y cosas que tenía y llevarle sangre nueva con nutrientes para que se recuperen. total. ¿Y alguna de otra de estas técnicas como de baño frío y cosas así la aplicáis o no? ¿Sabéis que no? En algún momento me lo cuestioné, pero quizás no al punto de realmente agendarlo, pero lo probaría, pero por ahora no me ha dado para eso. Ya. Sin mano para la abuela. Sí, pues, había escuchado que para la recuperación como de puntual de carrera o esfuerzo muy grande, como que el frío igual lo hace bien porque ayuda a desinflamar, como que para hacerlo todos los días parece que no está recomendable porque al mismo tiempo te vasocontrae y hace justamente que no te llegan los nutrientes que te van a recuperar. Entonces, como casos muy puntuales, y también he visto como unas botitas que se pone la gente que trota también, que son como unas botitas Ah, eso que ¿qué sí. te hacen? ¿Te tiran frío? Parece algo así, ¿o no? Yo entiendo que te O te aprieta, apretan, parece, claro, como como que que se inflan. claro, como que se van apretando y desapretando y eso hace como que entra la sangre, salga, como que creo que ese es el mecanismo. Pero no he probado ni una de esas cosas. Yo entiendo que, claro, cuando completas la carrera, la que yo hice, como en 9 10 11 horas, ahí tu cuerpo queda destrozado porque significa que fuiste súper rápido y necesitas todo tipo de tecnologías como para poder volver a tu baseline. Pero afortunadamente, como mi tipo de esfuerzo fue muy tranquilo, no tuve que cuestionarme algún método de recuperación más excesivo, más que solo el descanso. Bueno, bueno. Oye, y en estas dos carreras, ¿cuál ha sido, si es que existió, porque quizás no ha existido, pero cuál ha sido el momento más difícil? Así como que hubo un momento que tú dijiste, por ejemplo, en la primera carrera, chuta, sabéis que aquí no voy a terminar o cómo lo voy a hacer para seguir o algo así. La segunda parece que fue un poco más tranquila, Sí, pero ahí sí. cuéntame tú si es que en alguna de las dos carreras tuviste un momento difícil, así como, oh, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Sí, yo creo que fueron ambos en la primera y fue en la bicicleta porque sabía que el día estaba muy caluroso, que había harta humedad y eso de cierta forma iba a impactar mi rendimiento sí o sí. Entonces yo sabía que no era un ciclista rápido, andaba por ahí de hecho con el corte y mi miedo era que si yo pinchaba la rueda, el tiempo que me iba a demorar en cambiarla y volver a pedalear iba a ser suficiente para no pasar ese corte. Entonces andaba como obsesivamente mirando el piso de que no hubiera nada filudo y tuve la suerte de no pinchar, porque harta gente pinchó, algunos pincharon más de una vez. Oh, Y eso fue como un gran peso encima cuando me di cuenta que iba a poder llegar bien al tema de la bicicleta, al corte. Y el otro momento bien clave fue cuando ya llevaba como 15 kilómetros de la maratón y me di cuenta por la falta de las sales que hablamos ¿mm? delante que
por ejemplo, en el movimiento del trote, cuando levantaba el brazo acá, de repente me daba como un tirón de electricidad en el brazo, que era como por la falta de sodio, como estos como calambres muy, muy fuertes, pero muy cortitos. Y eso la verdad me descolocó un poco porque dije, chuta, me quedan como 3 horas todavía de trote y voy a empezar con esto. Y ahí justo fue cuando tuve acceso a esta pastillita y dije, ya, esto me tiene que ayudar. Y efectivamente como media hora, 40 minutos después ya no tuve más de esos como espasmos que son como involuntarios, medio fuertes. Y ahí fue como un poquito cuestionarme, qué hago ahora? ¿Cachai? Porque fue como un obstáculo grande en ese momento. Pero eso yo diría que fueron los únicos dos momentos como clave. En la natación también me pasó que me desvié porque miré a la gente que iba conmigo y asumí que todos íbamos derecho, entonces no me quise cuestionar para dónde íbamos. Y Mm. íbamos tan chuecos que chocamos con los que venían de vuelta. Entonces Oh. ahí parece que le caí harto mal a la otra persona porque agarró mi cabeza con su mano y me hundió en el agua así como para castigarme. Y yo quedé así como chuta, perdón, me di cuenta de que nos habíamos desviado y claro, ahí retomé el curso y me quedé más atento porque la idea es que cada 3 o 5 brazadas tú miras adelante, po, para Ya. asegurar que la valla sigue estando en tu vista. Y yo me confié porque íbamos harto nomás, pero íbamos todos mal, pues. Entonces ese fue un momento también bien destacado en la natación. Y esa también fue la primera carrera. ¿Cómo? Perdón. Ese también fue la primera carrera, el que chocaste con la otra Sí, persona de sí, natación. Ya. sí. Y yo creo que fue por esto que te decía que el mar te sube y te baja, te sube y te baja, te tira para el lado, entonces es harto más difícil mantener el ritmo correcto. En el lago se siente como piscina, po, pero ahí en el mar es bien desafiante esa parte. Sí, pues hay muchos más corrientes también y cosas que, como dices tú, te vas moviendo básicamente no con tu, o sea, en contra de tu Sí, voluntad al final, para donde quiere moverte el mal nomás, y si tú no te das cuenta, claro. no puedes corregir el rumbo. Sí. Sí, po. Creo que tiende a haber más visibilidad, sí. Eso a veces te puede servir, que en el agua a veces tú no te ves ni la mano cuando la metes en el agua, Mm. pero claro, son hartas diferencias ahí entre los dos. Sí, pues, oye, y próxima carrera me dijiste que te ibas a preparar para Pucón, a ver si es que lo hacíais, pero ¿tienes en mente otra carrera segura o por ahora va a ser un entrenamiento base para mantener el estado físico Claro. y ahí ver cuándo viene la siguiente carrera dura? O sea, yo siempre puse como mi propósito final, ojalá hacerla y demorarme menos de 12 horas. Eso implicaría las tres disciplinas a un muy buen ritmo. Entonces sigo teniendo eso como un propósito y hablé con el coach de mi equipo para preguntarle si es que está en los planes del equipo mandar gente a alguna carrera de 140. Entonces va a depender un poco de eso, porque sí siento que se disfruta mucho más en un grupo, compartiendo, ayudando, recibiendo ayuda. Así que voy a tratar de coordinar algo de aquí a 12 18 meses máximo. Pero si no, me Mm. gusta igual ponerle el ojo a una carrera como para entrenar para esa fecha y creo que sería en abril del próximo año, en Sudáfrica. Bueno. Así que por lo menos es algo a lo que poner como objetivo por ahora. Pero sí espero para esa hacer un tiempo más competitivo porque va a ser producto del resultado de 9 meses de un entrenamiento bien planificado. Que a veces yo sé que cuesta mantener la disciplina ahí, pero cuando se hacen estos compromisos ya más grandes, tiende a ser un poquito más fácil. Sí, pues además que igual haya agarrado experiencia en estas últimas dos carreras, al final nunca en tu primera carrera va a ser, o sea, uno va a querer hacer un tiempo competitivo, la idea es terminarla Por supuesto, y claro. alegrarse con eso y después de a poco ir construyendo sobre las siguientes carreras Sí, para poder lograr los objetivos que quería al final. totalmente. Oye, y como puntos finales, ¿qué mensaje daría a otros triatletas interesados en probar, por ejemplo, una dieta basada en plantas, que sean omnívoros y le interese como a ti en su momento y quieran probarla? Yo creo que, a ver, lo que más a mí me hace un poco de ruido es cuando la gente es buena para el deporte, pero sigue sin cuestionarse su alimentación. Pero cuando tú eres buena para el deporte, literalmente estás poniendo a prueba todo tu cuerpo todos los días. Pues entonces, cuando más en teoría tú ves la diferencia cuando comes sano. Entonces, creo que si alguien ya está metido en el enfoque de la vida sana, agregue este cuestionamiento de la alimentación basada en plantas, le dé harto tiempo, porque los cambios no van a venir rápido pero que sí haga estas transiciones, porque yo sé que mucha gente, no sé, sale a trotar, ve en el reloj que quemó 500 calorías y listo. ¿En qué puedo comer esas 500 calorías? Ya una empanada, ¿cachai? No sé. Pero es un juego muy simple como de suma y resta y el cuerpo no es así, pues el cuerpo tiene ciertas preferencias de alimentos que aunque uno no lo crea, porque no tiene su microbiota adaptada para ellos todavía, hay una manera un poco más sana de comer que es menos inflamatoria, que te permite entrenar más volúmenes, cansarte menos, te deja más energía para tus cosas y no tanta energía gastada en la digestión de estas proteínas animales o de comidas procesadas. Entonces yo creo que ese es como la manera de enganchar a alguien que ya está haciendo cosas positivas como hacer deporte o tener buenos hábitos del sueño o no sé, meditación, tantas cosas que están como pilares de la medicina estilo de vida
que la gente creo que, claro, es mejor que adapte todos de a poquito al ritmo que puedan, pero a un ritmo sostenible y sabiendo que estoy tratando de comer mejor lentamente, pero son cambios que como que no miran hacia atrás, entonces son cambios como bien duraderos. Así creo que se construyen este tipo de cambios. Y por eso, o sea, la gente que hace deporte creo que se están perdiendo todo un mundo de desempeño de su propio cuerpo sin cuestionarse lo que están comiendo. Y incluso te va a servir a la larga para evitar lesiones, para sentirte más ligero, para tener una digestión más estable y para darte cuenta que el cuerpo va dando y dando. Y después de varios meses de acostumbrarte a esto, te das cuenta que puedes mantener una zona 2 baja, llevando un ritmo bueno. Y la verdad que eso es energía para el día, o sea, seamos triatletas o no, igual al final mucha gente hay que hacer un montón de trámites, llevar una vida activa y tener ese fitness te ayuda un montón, o sea, ¿para qué hablamos de ese fin de semana, salir al cerro, disfrutar un poco tu movimiento, tu cuerpo es impagable y hay que aspirar a eso. Sí, pues al final no solamente es tratar de ser saludable para vivir más tiempo, sino que ese tiempo que vivamos lo vivamos con una buena calidad de vida y como dices tú, la alimentación, para mí personalmente, la alimentación y tener una rutina deportiva son los dos pilares bases para eso. O sea, si tú quieres vivir más tiempo y quieres vivir con buena calidad, sí o sí tienes que enfocarte en tener una alimentación saludable, basada en alimentos integrales y naturales. Obviamente, de vez en cuando uno puede comerse una hamburguesa vegana o una pizza vegana, da igual, pero que el 90%, el 85% sea esa Total. base y también tener una base de entrenamiento, ya sea aeróbica, con pesa o una combinación de las Ujú. dos. Y con eso yo creo que aumentas tus probabilidades de tener una vida larga y de calidad, pero un montón. Sí, pues, y envejecer mejor, de manera independiente, poder Exacto. disfrutar tu cuerpo décadas más, evitar la enfermedad crónica. Y todo lo que hablan de gastar plata, al final hay que pensar el lado de evitar la enfermedad, porque la enfermedad tiende a ser muy cara en términos mentales, psicológicos, así que es algo que vale la pena 100%. Exacto, es como una inversión hacia el futuro, no es como un gasto que estás haciendo ahora, según yo, es como una inversión para más adelante, para estar saludable y obviamente poder aprovechar tu vida al máximo. Total. Oye, Franco, últimas dos preguntas. Primero, si quieres dejar algún otro mensaje particular tuyo a la gente que esté escuchando esto, que le pueda interesar, si es que tiene, no sé, algún emprendimiento, algo que quieras también promocionar, no sé. Y por último, después, ¿dónde te puede encontrar la gente en Instagram o en algún otro lugar donde te pueda seguir y ver tus consejos y seguir tu aventura? Genial. Sí, yo creo que motivar a la gente a pensar que si a alguien le llama la atención desde afuera esto del triatlón por la cantidad de horas que son o el esfuerzo que amerita, quizás cuestionarse que todos podemos llegar a eso. O sea, por más que uno vea que yo nunca corrí en mi colegio o nunca le encontré el gusto, a la larga el cuerpo se acostumbra a todo y es increíble lo que uno puede lograr con hábitos muy pequeños. Porque yo ahora soy un convencido total de entrenar zona 2, lo que más recomiendo a todo el mundo. Y si tu zona 2 en un comienzo es salir a caminar, perfecto. O sea, es la manera que tu cuerpo se va a adaptar a esa actividad. Y la gente a veces se tira un poco para abajo porque, claro, tiene ciertos episodios o ciertos problemas y dice, no, mi rodilla está mala, o siempre hay como un tipo de excusa. Pero el beneficio llega un poquito más tarde, entonces hay que tener esa como desgaste que trae el cambio, que es un poco inevitable el primer mes, incluso quizás segundo, tercer mes. Pero cuando se mantiene ese periodo que es el más clave, ojalá ahí tener el apoyo de alguien, el apoyo de un grupo, donde tú hagas algún tipo de compromiso. Ahí viene como la etapa más tranquila porque tu cuerpo ya se adaptó un poco a ese ritmo y ahí realmente empiezas a cosechar los beneficios. Entonces me da pena ver que a veces la gente se queda un poco perdida en ese proceso de inicio, pero mientras sea tranquilo y tú salgas a un ritmo cómodo, hay muy pocas probabilidades de lesionarte. Es más fácil introducirlo en tu rutina porque no requiere ese como esfuerzo mental de, oh, tengo que salir a correr. No, salgo a trotar, muy suave, camino un rato, hago otra cosa, escucho música, pues camino otro rato. Eso es algo que yo creo que es harto más fácil de motivarse que pensar en que cada vez que voy a correr voy a ir a un cerro, voy a quedar sudando hasta morir y después me va a doler la rodilla y como que a veces la gente es muy extremista en eso. Entonces, que se propongan desafíos grandes es el camino, sí, pero hay que tomarse las cosas de a poco y darle meses al cuerpo para acostumbrarse al cardio y nada, y se van a dar cuenta que hay energía y el cuerpo da para mucho. Concuerdo totalmente con lo que dices porque ahora que yo empecé a trotar este año y medio, me metí en el tema de la zona 2 y a investigar. En el 80-20 también, que el 80% de Claro. tus trotes sean en zona 2 y que solamente el 20% sea una intensidad más alta.
y siento que es clave, o sea, salgo a trotar casi todos los días, si no todos los días, con buen ánimo, feliz. Sé que lo que dices tú Sí, no es como una carga mental de, oh, tengo que salir a trotar, voy a quedar raja, no, es como, voy a salir a trotar, voy a pasarlo bien. Hay veces que salgo con audífonos y escucho un podcast, hay claro. veces que voy escuchando música, hay veces que voy mirando, pero no es como algo que te esté ahí como haciendo peso, sino que es algo entretenido, es como algo Sí, que me gusta del día a día salir a trotar tranquilo. Y sí. solamente el 20% hago intervalos de más velocidad, Su pero son una vez fartlek, a la claro. semana versus 4 o 3 que salgo a trotar tranquilo y en verdad se van viendo, como dices tú, con el tiempo y con los meses, los avances. Ya he bajado como 1 minuto más o menos mi ritmo en zona 2. Mm. Partí como en 8 y algo, por ejemplo, 8,5 por kilómetro trotando Ujú. y ahora voy como en 7,5. Así Impecable. que sí se ven los resultados, como dices tú, hay que ser constante, Sí. pero me encantó la técnica o esta forma de hacer cardio en zona 2. Sí, Y ahora sí la última increíble. pregunta de dónde te pueden encontrar y eso. Sí, bueno, yo comparto un poco del tema de deporte, tema de nutrición en mi Instagram. El Instagram es ¿Mm? explinterfranco, no sé si puede quedar escrito ahí en algún lado. Sí, Y la verdad es que el tema como de mi emprendimiento quedó un poco en pausa, pero sí planeo en el futuro mediano, al menos, tratar de escribir algo con lo que he aprendido y tratar de compartirlo con más gente. Así que probablemente en los próximos 12 meses ahí ojalá pueda sacar algo más concreto que compartir. Pero la verdad es que me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir en mi correo, es f.ollino91, mi apellido, folino91. Y nada, feliz de responder cualquier tipo de consulta. Mi conocimiento siempre se remite a lo que yo estudié, a la certificación basada en plantas que hice, para no recibir ahí ninguna acusación de intrusismo ni nada. Pero feliz de ayudar al que lo necesite. Tengo muchas referencias de médicos de mucho prestigio, estudios impecables que avalan todo lo que estamos haciendo. Así que feliz de compartirlo con la gente y eso. Muy agradecido también de esta oportunidad. Volver a saber de ti, Gonzalo. Genial que estás con esto y bacán haberte podido compartir este rato y nada, feliz de la experiencia. nada, muchas gracias también a ti por haber venido. Como dijiste, el Instagram y el mail van a quedar abajo en YouTube y en Spotify, que es donde se sube. Y Perfecto. sí, bacán haber vuelto a reconectar y feliz también si queréis venir de nuevo en algún momento a hablar de otro tema, después de otra carrera o lo que tú queráis, feliz de recibirte acá. Y eso, pues, muchas gracias por haber venido y ojalá que a la gente le guste y haya podido aprender algo hoy día y se entretenga también escuchando lo que hablamos. Perfecto, totalmente. Muchas gracias, Gonzalo. Que estés bien. Vale, Cuídense. chao, chao. Chao, chao.